Una nueva tarea en mi aprendizaje del amor se presentaba. Declarar mi inocencia ante Marthe y acusarla de tener menos confianza en mí que en su casero. Le expliqué qué hábil era esa nueva maniobra del clan de los Marín. En efecto, Svea había venido a verla un día en que estaba escribiéndole una carta en su casa, y se había abierto era porque, al haber visto a la pequeña por la ventana, y sabiendo que se había apartado de Marthe, no quería dejarla creer que Marthe le guardaba rencor por esa penosa separación. Sin duda, había venido a escondidas, y el precio de quién sabe cuántas dificultades. Así podía anunciar a Marthe que el afecto de Svea permanecía intacto, y terminaba expresando el consuelo de haber podido hablar de Marthe en su propia casa con su más íntima amiga. Esa alerta me hizo maldecir el amor que nos fuerza a dar cuenta de nuestros actos, cuando tanto hubiera querido no dar cuentas a nadie de ello, ni a mí, ni a los demás. Sin embargo, me dije, el amor debe de ofrecer grandes ventajas, puesto que todos los hombres ponen su libertad en sus manos. Deseaba ser pronto lo suficientemente fuerte como para prescindir del amor y así no tener que sacrificar ninguno de mis deseos. Ignoraba que servidumbre por servidumbre era mejor estar al servicio del corazón que ser esclavo de los sentidos. Así como la abeja liba y enriquece la colmena de todos los deseos de los que es presa en la calle, un enamorado enriquece su amor y también beneficia a su amante. Aún no había descubierto esa disciplina que da a las naturalezas infieles la fidelidad. Un hombre que ansía a una joven y hace llegar ese deseo a la mujer que él ama, hace que su deseo aumente porque, insatisfecho, dejará creer a esa mujer que nunca ha sido más y mejor amada. Se la engaña, sí, pero la moral, según las gentes, está a salvo. A partir de tales cálculos comienza el libertinaje. Que no se condene, pues, con demasiada precipitación a ciertos hombres capaces de engañar a su amante en el momento álgido de su relación. Que no se le acuse de frívolos. Ese subterfugio se les hace repugnante y no sueñan siquiera con confundir la felicidad y los placeres. Marthe esperaba que me disculpase. Me suplicaba que le perdonase sus reproches, cosa que hice, no sin remilgos. Escribió al propietario, rogándole irónicamente admitir que, en su ausencia, abriera la puerta a una de sus amigas. Cuando Marthe regresó, a finales de agosto, no fue a vivir a J, sino a casa de sus padres, quienes habían prolongado su veraneo. Ese nuevo decorado, en donde Marthe había vivido siempre, me servía de afrodisíaco. La fatiga sensual, el secreto deseo del sueño solitario, desaparecieron. No pasaba ninguna noche en casa de mis padres. Ardía, me apresuraba, como las personas que tienen que morir jóvenes y viven a toda velocidad. Quería aprovecharme de Marthe antes que la maternidad la echara a perder. Aquella habitación de jovencita, en la que había rehusado la presencia de Jacques, era nuestra habitación. Por encima de su estrecha cama me gustaba que mis ojos la descubrieran con su vestido de la primera comunión. La obligaba a mirar fijamente otra imagen de ella, de bebé, para que nuestro niño se le pareciese. Vagabundeaba, feliz, por aquella casa que la había visto nacer y desarrollarse. En el trastero pude tocar su cuna, que por cierto deseaba que todavía sirviera, e hice que sacara sus camisetas, sus braguitas, reliquias de los Grangier. No sentía la pérdida del apartamento de J.
donde los muebles no tenían el encanto de los más feos mobiliarios familiares. No podían enseñarme nada. Por el contrario, aquí, todos esos muebles contra los que Magda, de pequeña, había debido de darse muchos coscorrones, me hablaban incesantemente de ella. Además, vivíamos solos, sin concejal municipal, sin propietario. Incluso parecíamos salvajes, paseándonos casi desnudos por el jardín, auténtica isla desierta. Nos acostábamos sobre la hierba, merendábamos bajo un cenador de aristoloquias, de madreselvas, de viña loca, boca contra boca. Nos disputábamos las ciruelas que recogía, heridas del todo, tibias de sol. Mi padre nunca había conseguido que me ocupase del jardín, como mis hermanos, pero soñaba hacerlo con el de Magda. Pasaba el rastrillo, arrancaba las malas hierbas. Al atardecer de un día caluroso sentía ese orgullo tan embriagador del hombre que aplaca la sed de la tierra, de las flores suplicantes, similar al que se siente al satisfacer el deseo de una mujer. Siempre había hallado la bondad un poco necia, comprendía toda su fuerza. Las flores se abrían gracias a mis cuidados. Las gallinas dormían a la sombra luego de haberles echado el grano. ¡Cuánta bondad! ¡Cuánto egoísmo! La visión de flores muertas, de gallinas flácidas, hubiera envuelto en la tristeza nuestra isla de amor. El agua y el grano que venían de mí se dirigían, sin embargo, más a mí mismo que a las flores y a las gallinas. En esa primavera del corazón, olvidaba o despreciaba mis recientes descubrimientos. Tomaba el libertinaje provocado por el contacto con esa casa familiar como el fin del libertinaje. También esa última semana de agosto y ese mes de septiembre fueron mi única época de verdadera felicidad. No engañaba, ni me hería, ni hería a Magda. No veía más obstáculos. Entreveía a los 16 años un género de vida que solo se desea en la edad madura. Viviríamos en el campo. Permaneceríamos eternamente jóvenes. Echado a la hierba junto a ella, acariciando su cuerpo con una brizna de hierba, explicaba Magda lentamente, reposadamente, cuál sería nuestra vida. Magda, tras su regreso, buscó un apartamento para los dos en París. Sus ojos se humedecieron cuando le confesé que desearía vivir en el campo. Nunca me habría atrevido a proponértelo, me dijo. Pensaba que te aburrirías a solas conmigo, que echarías de menos la ciudad. Qué poco me conoces, le respondí. Hubiera querido vivir cerca de Mandres, a donde un día fuimos a pasear y donde se cultivan rosas. Luego, por azar, tras haber cenado en París con Magda, cogimos el último tren y pude respirar el aroma de las rosas. En la estación, los mozos descargaban inmensas cajas que esparcían su aroma. Durante toda mi infancia había oído hablar de ese misterioso tren de las rosas que pasaba a una hora en la que los niños duermen. Magda decía: las rosas únicamente tienen una temporada. Cuando pase, ¿no crees que Mandres te parecerá un poco feo? ¿No sería más sabio elegir un lugar menos bello, pero de un encanto más uniforme? Pero a mí me gustaba ese lugar. El deseo de gozar durante 2 meses de las rosas me hacía olvidar los otros 10 meses, y el hecho de elegir Mandres me aportaba además una prueba de la naturaleza efímera de nuestro amor. Con frecuencia, y bajo el pretexto de paseos e invitaciones,
me quedaba en casa de Magde en vez de cenar en F. Una tarde la encontré junto a un joven vestido con uniforme de aviador. Era su primo. Magde, a quien no me atreví a tutear, se levantó y vino a besarme en el cuello. Su primo sonrió al ver mi apuro. Ante Paul no hay nada que temer, querido, dijo Magde. Le he contado todo. Estaba molesto y al mismo tiempo encantado de que Magde hubiera confesado a su primo que me amaba. Aquel muchacho encantador y superficial, y que no pensaba en otra cosa que no fuera su uniforme, que no era el reglamentario, parecía encantado con nuestro amor. Veía en ello una buena broma gastada a Jacques, a quien despreciaba por no ser ni aviador ni asiduo a los bares. Paul evocaba todas las cosas agradables de la infancia que habían tenido como telón de fondo aquel jardín. Yo preguntaba, ávido, en aquella conversación que me mostraba Magde bajo un aspecto inesperado. Al mismo tiempo me sentía triste, pues estaba todavía demasiado cerca de la infancia como para olvidar los juegos desconocidos de los parientes, sea porque las personas mayores no guardan recuerdo alguno de ellos, sea porque los consideran como un mal inevitable. Estaba celoso del pasado de Magde. Cuando le contamos a Paul, entre risas, el rencor del propietario y la fiesta de los Marín, nos propuso, lleno de inspiración, dejarnos su piso de soltero de París. O se ve que Marthe no se atrevió a confesarle nuestro proyecto de vivir juntos. Se adivinaba que él alentaría nuestro amor, siempre y cuando se tratara de un divertimento, pero que el día del escándalo aullaría con el resto de la manada. Magde se levantó de la mesa y nos sirvió. Las sirvientas habían seguido a la señora Granger al campo porque, guiada siempre por la prudencia, Magde pretendía gustarle vivir como Robinson. Sus padres, creyendo que su hija era una romántica y que las románticas son como los locos a los que no hay que contradecir, la dejaron sola. Permanecimos mucho tiempo en la mesa. Paul subía las mejores botellas. Estábamos alegres, con una alegría que sin duda lamentábamos porque Paul se comportaba como el confidente de un adulterio cualquiera. Se burlaba de Jacques. Al callarme, me arriesgaba a hacerle notar su falta de tacto. Yo prefería unirme al juego antes que humillar a este cómodo primo. Para cuando miramos la hora, el último tren para París ya había pasado. Magde le propuso una cama. Paul aceptó. Yo eché a Magde una mirada tal que acto seguido añadió: Por supuesto, querido, tú te quedas. Tuve la ilusión de estar en mi propia casa, casado con Magde, y de estar recibiendo a un primo de mi mujer, de modo que, cuando desde el umbral de nuestra habitación, Paul nos dio las buenas noches, besando a su prima en las mejillas, me pareció la cosa más natural del mundo. A finales de septiembre, me di perfecta cuenta de que abandonar aquella casa era abandonar la felicidad. Transcurridos algunos meses de gracia, nos haría falta elegir entre vivir en la mentira o en la verdad, aunque sería igual de difícil aquí que allá. Como era importante que Marthe no dejara a sus padres antes de que naciera nuestro hijo, me atreví, al fin, a preguntarle si había prevenido a la señora Granger de su embarazo. Me dijo que sí, y que también había prevenido a Jacques. Tuve así ocasión de constatar que algunas veces ella también mentía, porque, en el mes de mayo, luego del permiso de Jacques, me había jurado que no había vuelto a estar con él. Cada vez anochecía más temprano,
y el fresco de la noche nos impedía salir a pasear. Nos resultaba difícil vernos en Jota. Para no dar pie a que estallase ningún escándalo, nos veíamos obligados a tomar precauciones propias de ladrones, vigilar en la calle la ausencia de los Marín y del propietario. La tristeza de ese mes de octubre, de esas tardes frescas, pero no tan frías como para encender el fuego, nos aconsejaba la cama desde las 5 de la tarde. En casa de mis padres, acostarse de día significaba estar enfermo, por lo que estar en la cama a las 5 de la tarde me encantaba. No podía imaginarme que ninguna otra persona lo pudiera hacer. Estaba solo con Magda, acostado, inmóvil, en medio de un mundo activo. Magda desnuda. No me atrevía apenas a mirarla. ¿Seré acaso un monstruo? Tenía remordimientos de la más noble ocupación del hombre, de haber echado a perder la gracia de Magda, de ver su vientre sobresalir. Me consideraba un vándalo. Al comienzo de nuestro amor, cuando la mordía, no me decía ella, «Márcame», y no la había marcado de la peor manera. Ahora Magda no era para mí solamente la más amada, lo que no quiere decir que fuese la mejor amada de las amantes, sino que me ocupaba por completo. Ya no pensaba en mis amigos, por el contrario, les temía, sabedor de que creían hacernos un buen servicio al desviarse de nuestro camino. Por suerte, juzgaba a nuestras amantes insoportables e indignas de nosotros. Era nuestra única salvaguarda. Cuando deja de ser así, se corre el riesgo de que se conviertan en sus amantes. Mi padre comenzaba a espantarse, pero como había salido siempre en mi defensa ante su hermana y mi madre, no quería tener ahora aspecto de retractarse. Y así comenzaba a unirse a ellas, aunque sin demostrarlo. Respecto a mí, se declaró dispuesto a todo con tal de separarme de Magda. Pondría al corriente de todo a sus padres, a su marido. Al día siguiente me dejó marchar. Yo adivinaba sus debilidades, sacaba provecho de ello. Me atrevía a responderle. Lea no nadaba de la misma manera que lo hacía con mi madre y mi tía, y le reprochaba llevar demasiado tarde su autoridad a la práctica. No había sido él quien quiso que conociera a Magda. Todo a su alrededor era abrumador. Una atmósfera trágica envolvía la casa entera. ¡Qué ejemplo para mis dos hermanos! Mi padre preveía ya no poder responderles nada algún día, ya que justificarían su indisciplina con la mía. Hasta entonces había creído que se trataba de un amor pasajero, pero, una vez más, mi madre interceptó nuestra correspondencia. Ella le llevó con aspecto triunfal esas pruebas irrefutables del proceso. Marte me hablaba en ellas de nuestro futuro y de nuestro hijo. Mi madre me consideraba todavía demasiado bebé como para deberme, de un modo razonable, a sus nietos o nietas. Le parecía imposible que pudiera ser abuela a su edad. En el fondo, ello era la mejor prueba de que ese niño no podía ser mío. La honradez puede unirse a los sentimientos más intensos. Mi madre, con su profunda honradez, no podía admitir que una mujer engañase a su marido. Este acto, a sus ojos, era de una tal desvergüenza que no podía tratarse de amor. Que yo fuese el amante de Magda significaba para mi madre que ella tenía más amantes. Mi padre sabía muy bien qué falso puede resultar un razonamiento tal, pero lo utilizaba para lanzar una sombra de duda sobre mí y rebajar a Magda.
Me dio a entender que yo era el único en no saberlo. Le repliqué que se le había calumniado de esa manera precisamente a causa del amor que me profesaba. Mi padre, que no quería que sacase beneficio alguno de esas habladurías, me aseguró que eran anteriores a nuestra relación, incluso a su matrimonio. Luego de haber conservado en la familia una apariencia digna, se perdió toda discreción, y cuando pasé varios días sin aparecer por casa, enviaron a la doncella a casa de Marthe con unas líneas dirigidas a mí, ordenándome regresar con la máxima urgencia. Si no, declararían mi fuga a la prefectura de la policía y demandarían a la señorita L. por corrupción de menores. Marthe guardó las apariencias. Adoptó un aire de sorpresa. Dijo a la doncella que me entregaría el sobre en cuanto fuera a visitarla. Regresé un poco más tarde, maldiciendo mi edad. Se me impedía ser dueño de mí mismo. Mi padre no abría la boca, ni tampoco mi madre. Hurgaba en el código sin encontrar los artículos de la ley concernientes a los menores. Con una remarcable inconsciencia, no creía que mi conducta pudiera enviarme al correccional. Al fin, después de haber agotado vanamente el código, eché mano del gran Larousse, en donde leí 10 veces el artículo menor, sin descubrir nada que nos concerniese. Al día siguiente, mi padre volvió aún a dejarme libre. Para aquellos que busquen los móviles de su extraña conducta, se lo resumo en 3 líneas. Primero, me dejó actuar a mi guisa. Luego, se avergonzó. Después me amenazó, más furioso contra él que contra mí. Finalmente, la vergüenza de haber montado en cólera le impulsó a aflojar las riendas. La señora Granger había sido puesta sobre aviso, a su regreso del campo, por las insidiosas preguntas de los vecinos. Fingiendo creer que yo era un hermano de Jacques, le pusieron al corriente de nuestra vida en común. Como, por otra parte, Marthe no podía contenerse de pronunciar mi nombre aun sin motivo, de contar alguna cosa que había hecho o dicho, su madre no permaneció mucho tiempo en la duda acerca de la verdadera personalidad del hermano de Jacques. Todavía estaba dispuesta a perdonar, segura de que el niño, que creía era de Jacques, pondría fin a la aventura. No dijo nada al señor Granger, por temor a un escándalo. Era importante advertir a Marthe para que supiese estar agradecida. Con el fin de demostrar a su hija que lo sabía todo, la hostigaba sin tregua, hablando con medias palabras, y tan torpemente que incluso el señor Granger, a solas con su mujer, le rogaba tratara con más cuidado a su pobre hijita, inocente, a quien esas continuas suposiciones acabarían por volverla loca. A lo que la señora Granger respondía a veces con una sonrisa, como para darle a entender que su hija había confesado. Esa actitud y su actitud precedente, desde el primer día de la estancia de Jacques, me llevan a creer que la señora Granger, aun desaprobando completamente a su hija, por la única satisfacción de echar la culpa a su marido y a su yerno, le habría dado, ante ellos, la razón. En el fondo, la señora Granger admiraba a Marthe por engañar a su marido, cosa que ella no se había atrevido a hacer jamás, fuese por escrúpulos, fuese porque le faltó ocasión para ello. Su hija se vengaba de haber sido, según ella, incomprendida. Inocentemente idealista, se limitaba a reprocharle que amara a un muchacho tan joven como yo, menos apto que ningún otro para comprender la delicadeza femenina. Los Lacombe, a quienes Marthe visitaba cada vez menos, no podían, puesto que vivían en París, sospechar nada. Simplemente juzgaban a Marthe cada vez más extraña, y su disgusto hacia ella era cada día mayor. Se sentían inquietos ante el porvenir.
Se preguntaban qué sería de esa familia dentro de unos años. Todas las madres, por principio, nada desean tanto para sus hijos que el matrimonio, pero desaprueban la mujer que han elegido. La madre de Jacques le compadecía, pues, por tener una mujer así. En cuanto a la señorita Lacombe, la principal razón de sus maledicencias venía de aquello que Marthe había guardado para ella sola, el secreto de un idilio llevado demasiado lejos, desde aquel verano en que conoció a Jacques junto al mar. Esta hermana padecía ya más el sombrío porvenir al matrimonio, afirmando que Marthe engañaría a Jacques si es que ya no lo había hecho así. El ensañamiento de esposa e hija forzaban a veces a levantarse de la mesa al señor Lacombe, un gran hombre que quería a Marthe. Entonces, madre e hija intercambiaban una mirada significativa. La de la señora Lacombe venía a querer decir: ¿ves, hija, cómo esa clase de mujeres saben hechizar a los hombres? Mientras que la de la señorita Lacombe: yo no soy como esa Marthe y por eso no encuentro con quién casarme. En realidad, la desgraciada, bajo el pretexto de que a nuevos tiempos, nuevas costumbres, y de que el matrimonio ya no se llevaba a cabo como antaño, hacía huir a los maridos a no mostrarse demasiado rebelde. Sus esperanzas de matrimonio duraban lo que dura una sesión de balneario. Los jóvenes prometían, tan pronto regresaban a París, pedir la mano de la señorita Lacombe, pero nunca daban señal de vida. La principal queja de la señorita Lacombe, que llevaba camino de quedarse para vestir santos, era tal vez que Marthe hubiera encontrado con tal facilidad un marido. Se consolaba diciendo que solo un memo como su hermano se hubiera podido dejar atrapar. De todas maneras, sean cualesquiera que fuesen las sospechas de las familias, nadie pensaba que el hijo de Marthe pudiera tener otro padre que no fuera Jacques. Estaba absolutamente vejado. Había incluso días en los que acusaba a Marthe de ser cobarde, por no haber dicho todavía la verdad. Inclinado a ver en todos lados una debilidad que no era sino mía, pensaba que, puesto que la señora Granger había cerrado los ojos desde el comienzo mismo del drama, haría otro tanto cuando éste acabara. La tormenta se aproximaba. Mi padre me amenazó con enviar determinadas cartas a la señora Granger. Yo deseaba con fervor que cumpliera sus amenazas. Luego reflexioné. La señora Granger escondería las cartas a su marido. Por lo demás, ni uno ni otro tenían interés en que la tormenta estallara. Y me asfixiaba. Llamaba a la tormenta. Esas cartas, esas Jacques, directamente a quien tenía mi padre que enviárselas. El día en que, encolerizado, me dijo que ya lo había hecho, estuve a punto de darle un abrazo. ¡Por fin! ¡Por fin! Me había hecho el favor de contarle a Jacques lo que importaba que supiera. Compadecía a mi padre. Si creía que mi amor era tan flojo. Además, esas cartas darían el punto final a aquellas otras en las que Jacques se enternecía por nuestro hijo. Mi delirio no me dejaba comprender lo que ese acto tenía de locura, de imposible. Solo comencé a verlo claro cuando mi padre, al día siguiente, más calmado, me tranquiliza, según él, confesándome su mentira. La juzgaba inhumana. Cierto, pero ¿dónde está lo humano y lo inhumano? Agotaba toda mi fuerza nerviosa con cobardía, con audacia, derrengado por las 1000 contradicciones propias de mi edad, enfrentado a una aventura de hombre. El amor anestesiaba en mí todo aquello que no fuese Marthe. No pensaba
en que mi padre pudiera sufrir. Lo juzgaba todo tan falsamente y tan mezquinamente que acabé por creer la guerra declarada entre él y yo. Asimismo, no era solo por amor a Marthe que pisoteaba mis deberes filiales, sino a veces, no sé si me atrevo a confesarlo, llevado por un espíritu de represalia. Ya no concedí más atención a las cartas que mi padre hacía llegar a casa de Marthe. Era ella quien me suplicaba que fuera a casa de mis padres más a menudo y me mostrara razonable. Entonces yo le gritaba: ¿también tú vas a ponerte en contra mía? Apretaba los dientes, daba patadas en el suelo. Que me pusiera en un estado tal, al pensar que iba a estar alejado de Marthe por algunas horas, era para Marthe signo de mi pasión hacia ella. Esa certeza de ser amada le daba una firmeza que no le había visto nunca. Segura de que pensaría en ella, insistía para que no me marchase. Pronto me apercibí de dónde procedía su coraje. Comencé a cambiar de táctica. Fingí rendirme a sus razones. Entonces, de golpe, su rostro se demudaba. Al verme tan prudente o tan despreocupado, se apoderaba de ella el temor de que ya no la quería. Entonces me suplicaba que me quedara. Tal era su necesidad de que la tranquilizase. Sin embargo, una vez, nada salió bien. Desde hacía 3 días no había puesto los pies en casa de mis padres y confirmé a Marthe mi intención de pasar todavía una noche más con ella. Ella hizo todo lo posible para que me echara atrás. Caricias, amenazas. Llegó incluso a fingir. Acabó asegurándome que, si no iba a casa de mis padres, sería pasar la noche a casa de los suyos. Le respondí que mi padre no tomaría en cuenta su gesto de buena voluntad. Vaya, pues entonces no iría a casa de su madre. Iría a la orilla del Magna. Se cogería una pulmonía, después moriría y al fin se libraría de mí. Ten al menos piedad de nuestro niño, decía Marthe. No comprometa su existencia a tu antojo. Me acusaba de divertirme a costa de su amor, de querer conocer los límites del mismo. En vista de una tal insistencia, le repetí las palabras de mi padre, que me engañaba con cualquiera. No me engañaría más. Una única razón, le dije, te impide ceder. Esta tarde recibes a uno de tus amantes. ¿Qué responder a una sarta de injusticias tan descabelladas? Marthe se apartó. Le reproché no estallar de ira ante mi ofensa. En fin, lo hice tan bien que consistió que pasara la noche con ella, a condición de que no fuera en su casa. No quería por nada del mundo que los propietarios pudiesen decir al día siguiente al mensajero de mis padres que estaba allí. ¿Dónde dormir? Éramos como niños de pie en una silla, orgullosos de sobrepasar en altura a las personas mayores. Las circunstancias nos engrandecían, pero no podíamos hacer nada. Y si, del mismo hecho de nuestra experiencia, ciertas cosas complicadas nos parecían del todo simples, esas mismas cosas tan simples, aunque parezca mentira, acababan por convertirse en obstáculos insuperables. Nunca nos habíamos atrevido a servirnos del cuarto de soltero de Paul. No pensé que hubiese sido posible explicar a la portera, no sin antes darle una buena propina, que iríamos algunas veces a pasar la noche. Era preciso buscar un hotel. Nunca había oído a ninguno. Solo ante la perspectiva de franquear el umbral ya me echaba a temblar. La infancia busca pretextos. Siempre
impelida a justificarse ante los padres. Mentir acaba siendo una necesidad fatal